Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante que tiene que ver con las emulsiones. Todos hemos comido productos emulsificados, por ejemplo, el chocolate, el helado, la mayonesa, y bueno, pues también los hemos ocupado algunos principalmente en la industria cosmética, ¿no? Por ejemplo, las señoritas cuando se desmaquillan utilizan el agua micelar para, pues principalmente desmaquillarse. Este tipo de productos se utilizan en la industria alimentaria y en la industria gastronómica. Y estas sustancias que se unen a través de un agente graso y un agente acuoso, más un agente emulgente, les llamamos emulsiones. Y bueno, pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a tener una emulsificación que va a formar una emulsión. La emulsificación, recordemos que va a ser la unión de un agente graso, que puede ser de manera natural, por ejemplo, la leche. La leche es un ejemplo muy claro de un agente emulsificado, en la cual pues contiene grasa butírica, contiene proteínas que son las caseínas, contiene algunas vitaminas y bueno, pues principalmente este tipo de producto es un agente emulsificante, o emulsionado más bien dicho. La mantequilla también es un ejemplo de un producto emulsificado. Otro, la parte de la crema. Y bueno, recordemos que estos productos los podemos encontrar pues principalmente pues todos los días en nuestra vida cotidiana. Tenemos la homogenización. En este caso va a ser la reducción de tamaño de las partículas de una emulsión con el objetivo de proporcionar mayor estabilidad en la emulsión. Otro ejemplo de los productos que se elaboran de agentes emulsificados son las salchichas. Eh, Hace ratito comentaba acerca de la homogenización. Un ejemplo claro es cuando se prepara en la parte gastronómica un mole, por ejemplo el mole de res, en el cual pues principalmente dentro de su ingrediente se utiliza la carne de origen animal que por lo regular es de res, a veces se sustituye por cerdo o por pollo. Y bueno, pues estos contienen no solamente proteínas, sino contienen también grasa. Y cuando se empiezan a hervir, junto con los demás ingredientes como el elote, el ejote, el chayote, jitomate y algunas hierbas de olor, empieza a soltar su sabor, empiezan a soltar pues principalmente las grasas, las carnes. Y esas pequeñas gotitas que se ven, pues son grasas que no se pueden disolver en un agente acuoso, que en este caso es el agua. Y cuando se enfrían estos guisados o estos caldos o este mole de res, pues queda una nata en la parte superficial y ahí pues deben de quitarla, de retirarla porque es una grasa pues no saludable para consumo humano. Sin embargo, en la parte de las emulsiones, si no se hace una buena emulsión, en este caso, cuando se utiliza un agente emulgente, se puede utilizar, por ejemplo, la lecitina o el carboximetilcelulosa o la vanola para elaborar, por ejemplo, un helado. Pues la parte del producto va a tener algunos defectos. ¿Por qué? Porque pues si no tiene un agente emulgente, la congelación no va a ser muy buena. Por unas partes vamos a tener congelamiento de pura agua y por otra pues de residuos de leche con crema. Y aquí lo ideal es tener un helado cremoso. Y bueno, pues esta homogenización es muy importante a la hora de estar elaborando un producto como el chocolate, como la salchicha, como la mayonesa, entre algunos otros productos emulsificados. Para entrar más a detalle, la emulsión va a ser un sistema constituido por dos fases líquidas invisibles, una de las cuales se dispersa a través de la otra en forma de gotas muy pequeñitas. Aquí podemos darnos cuenta en la imagen
cómo tenemos estas pequeñas burbujas o gotas, y son dos fases líquidas invisibles. Una se llama la fase dispersa y se abrevia FD, y la otra FC, que es la fase continua. En la fase dispersa, aquí el líquido se dispersa en pequeñas gotitas. Podemos ver que hay gotas más grandes y hay otras más pequeñitas. En este caso, FD, que es el líquido que se dispersa en pequeñas gotitas, también se le conoce como la fase intermedia o discontinua. Y tenemos la fase continua, FC, que es el líquido como medio de la dispersión, también llamada fase externa. Aquí vamos a tener, pues, en esta imagen, ahí, pues, este tipo de burbujas. Por lo regular, las emulsiones, como les comentaba anteriormente, se disuelven principalmente agentes grasos en un agente acuoso. Por ejemplo, en la elaboración del helado, un helado pues lleva pues los siguientes ingredientes: leche de vaca, crema, azúcar. Esa es la base para elaborar el helado. Ya si se quiere hacer de zarzamora, pues se utiliza el saborizante y la mermelada de zarzamora y algunos otros productos que le quieran poner, a lo mejor con nuez, o a lo mejor la quieren elaborar de vainilla, ya es aparte, o de chocolate. Pero pues para este tipo de productos de agentes emulsificantes, necesitamos añadir la vanola o el CMC, que es el carboximetilcelulosa, para que estas pequeñas bases que se ven en la emulsión se vean pues principalmente todas pues homogenizadas, o todas perfectamente unidas. Aquí es muy importante tener mucho cuidado, porque si no las añadimos podemos tener ahí detalles en el producto final. De manera natural, podemos encontrar productos de agentes emulsificantes en la yema de huevo, que se encuentra principalmente la lecitina, y esta se ocupa pues como un sustituto de la vanola para principalmente tener un producto que tenga una buena consistencia cremosa y de manera perfecta. Lo mismo se utiliza en los chocolates para que no salgan manchas blancas o algo así por el estilo. Bueno, aquí tenemos abajo un pequeño recuadro en donde tenemos un apartado de una suspensión y una espuma. Recordemos que en esta tercera unidad de química y conservación de alimentos, que lleva el nombre de emulsiones y espumas, pues bueno, principalmente se van a abarcar estos dos temas. Podemos tener una suspensión en una fase continua, en estado de líquido, y pues, también podemos tener en una fase dispersa en estado sólido. Y también podemos tener una espuma en fase continua en líquido y una fase dispersa en forma de gas. Por lo regular, estas espumas en la parte gastronómica se realizan principalmente en la mousse. La mousse es un postre francés y bueno, pues es a base de leche, y bueno, pues se utilizan ahí algunos agentes espumantes, como la clara de huevo, para poder aumentar pues esa gran cantidad de espuma. Y bueno, dentro de los ejemplos de agentes emulsificantes en alimentos vamos a tener pues principalmente a la mantequilla, la margarina pues también, pero bueno, aquí un ejemplo natural y de origen animal pues sería más la mantequilla. La margarina pues es de origen vegetal, ese es un sustituto de un agente graso. Tenemos a la leche de manera natural, igual de origen animal, la leche de vaca. Tenemos a la crema, ya de alimentos procesados pues tendríamos a el helado, a algunos yogures, a la mayonesa. La mayonesa pues principalmente es un producto procesado.
Algunos aderezos, de hecho, en esta tercera unidad, vamos a elaborar algunas prácticas de aderezos. Y bueno, pues ahí vamos a ver la parte práctica de cómo se están involucrando los agentes emulsificantes y las emulsiones, realizando pues este tipo de productos. Tenemos al huevo. Recordemos que en la yema se encuentra la lecitina. No solamente la podemos encontrar en el huevo, sino también la podemos encontrar de manera natural en la soya, por si en la receta no llevara huevo, porque otro sustituto se puede reemplazar. Bueno, pues sería por soya. Que ya este producto lo venden como aditivo alimentario, la lecitina, y ya lo venden en polvo y se lo pueden añadir. Algunas bebidas también tienen algunos productos emulsionados. Las salsas y los condimentos y saborizantes ya también vienen ahí pues con estos agentes emulsificantes. Tenemos ahí, por ejemplo, la salsa de soya, entre algunos otros. Tenemos las salchichas, lo que hace rato les comentaba, y anteriormente en una clase yo les comentaba que las salchichas pues contienen un porcentaje alto en grasa y por lo regular es 50% y 50% proteína. Sin embargo, pues hay que tener pues mucho cuidado al consumir este tipo de productos porque son, aparte de tener un producto alto en sodio, pues también lo tienen alto en grasa. Y bueno, pues principalmente algunos productos como el chocolate, los betunes, algunos rellenos para repostería, son ejemplos de alimentos pues que tienen una emulsión. Y bueno, pues gracias a que se pueden unir un agente acuoso con un agente graso, vamos a poder tener pues un producto pues más estable gracias a un agente emulgente que puede llamarse lecitina o puede llamarse vanola. Generalmente las emulsiones de alimentos van a tener dos fases. La fase acuosa, que contiene agua, contiene sales, azúcares, ácidos en solución y otras sustancias orgánicas o coloidales. Y también tendremos el otro que es una fase oleosa, que consiste en aceites, grasas, ceras, resinas, aceites esenciales y otros materiales que pues no se pueden disolver con el agua, que se conocen como hidrofóbicos. Y vamos a tener los tipos de emulsiones según su naturaleza dispersa. En este caso se abrevia FD. Y vamos a tener emulsiones que sean pues en donde predomine más el aceite en agua o al revés, que sería agua en aceite. Cuando predomina más el aceite en el agua, vamos a tener la siguiente abreviación. Viene OW y esto viene del inglés Oil in Water. Y tenemos el otro que es agua en aceite, water, in oil, que es donde predomina más el agua. Cuando tenemos el primer ejemplo de oil in the water o in the water, es la fase dispersa o interna, en donde la fase continua o externa es en este caso el agua. Y aquí vamos a tener un ejemplo muy claro, por ejemplo, en la parte de alimentos, pues sería la leche, la crema. También tenemos algunos productos de repostería como la crema para batir. Y bueno, pues principalmente ese es un ejemplo en donde predomina más los agentes grasos que el porcentaje de agua. Sin embargo, vamos a tener pues también otro tipo de producto que es el water in the oil, en donde predomina más el agua sobre el agente graso. Y aquí vamos a tener este producto en el recuadro amarillo, en donde la fase dispersa o interna va a ser el agua y la fase continua va a ser, o externa, va a ser el agente graso.
El agente graso porque puede venir pues principalmente de un origen animal o vegetal. Por ejemplo, en la margarina provienen de pues agentes vegetales como la soya, como la canola, de diferentes aceites vegetales. Sin embargo, la mantequilla pues proviene principalmente de origen animal, para ser más exactos, de la nata de la leche. Vamos a tener las emulsiones simples. Aquí podemos tener un ejemplo claro de las emulsiones simples, en donde va a predominar más un tipo, en este caso tenemos dos recuadros. Una es una emulsión oil in the water y la otra es una emulsión de water in the oil. Y aquí vamos a tener, pues principalmente en este recuadro, en donde vamos a tener más presencia de agua y menos cantidad de aceite o de agentes grasos, que en este caso se marca con circunferencias amarillas. Y en la otra, pues vamos a tener donde va a predominar, pues principalmente más el aceite y el agua predomina muy poquito. Tenemos también emulsiones múltiples y son aquellas en donde la fase dispersa contiene gotitas más pequeñas que son miscibles con la fase continua. Aquí tenemos otra vez, ¿no? En una emulsión en donde predomina el agua en color azul, el oil, que es el aceite, en color amarillo, pero nos podemos dar cuenta en esta imagen, el primer recuadro, que adentro de esa misma circunferencia o de esa misma burbuja predomina un agente acuoso, que puede ser agua. Sin embargo, podemos tener otro tipo de emulsión, en donde pues predomina más el agente graso o el aceite y que también se contiene un agente acuoso que es el agua en azul y en aceite la parte amarilla, y que en las burbujas pues del agente acuoso podemos encontrar agentes grasos. Y aquí la fase acuosa se encuentra en dos fases oleosas, ¿sale? Entonces, recordemos que estas emulsiones son fabricadas en dos etapas. Una, se produce por una emulsión interna y posteriormente esta se homogeniza en la fase continua externa. Entonces, podemos tener, pues, aparte de las que hace rato comentaba, en donde predomina más el agente graso que el agua, o al revés, que predomina más el agua que el aceite, o estas que son las múltiples, ¿no? Que podemos tener, pues, en donde predomina más el agua, se encuentra el aceite, pero dentro del mismo agente graso o aceite se encuentran nanopartículas de agua. O al revés, ¿no? En donde se presenta más aceite o agente graso y tenemos una fase acuosa, y dentro de esa fase acuosa podemos encontrar algunos agentes grasos. Entonces, a esas se les conocen como emulsiones, pues, múltiples. Una emulsión estable en un sistema en el que los glóbulos conservan su carácter inicial y permanecen distribuidos uniformemente en la fase continua. Recordemos que la estabilidad de una emulsión va a depender de diferentes factores. Uno va a ser el tamaño de los glóbulos de la fase dispersa. Aquí sí es muy importante que cuando ustedes estén elaborando pues principalmente un ejemplo, el helado, disuelvan principalmente el agente emulsificante, pues a temperatura ambiente, a 25, 26, que no rebase los 30 grados para que se pueda disolver perfectamente y se pueda homogenizar bien el agente graso, que es la crema de vaca, con la leche. Y esto pues le va a dar una mejor estabilidad. Ahora, si van a utilizar algún agente natural como el huevo, ahí se recomienda
trabajarlo igual a la misma temperatura, si se pudiera a unos 15 grados, para que no se vaya a cocer pues principalmente la yema del huevo. Si lo trabajan a temperatura ambiente no pasa nada, pero bueno, ahí cabe resaltar que debe de ser a temperatura ambiente. Tenemos otro que es la diferencia de las densidades de ambas fases, la viscosidad de la fase continua y la emulsión. Aquí la viscosidad también es un factor muy importante, debido a que pues esto puede tanto beneficiar como afectar a la parte de la emulsión. Podemos darnos cuenta que cuando estamos elaborando una salsa, por ejemplo la mayonesa, pues sus ingredientes lleva aceite de girasol o aceite de olivo, y lleva yema de huevo, y bueno, pues lleva también jugo de limón. Y recordemos que la yema de huevo pues ya tiene pues principalmente el agente emulsificante. Pero ¿qué pasa si nada más le añadimos una pieza de huevo o 2 piezas a 1 litro de aceite? Bueno, en este caso pues como es muy poca cantidad de agente emulsificante o de lecitina o de yema, pues no vamos a tener una buena viscosidad y pues en consecuencia pues la mayonesa no nos va a quedar muy bien. Por más que le estemos batiendo en la licuadora o en un procesador de alimentos o con un batidor globo, vamos a tener ese tipo de detalles. Así es que aquí hay que pues tener mucho en cuenta en seguir las recetas que yo les proporciono para que tengan pues buenos resultados. Las fuerzas de interfase que interactúan en la superficie de los glóbulos, la naturaleza, la eficacia y la cantidad del agente emulsificante y estabilizante, lo que les hacía mención hace un ratito. Tenemos las circunstancias de almacenamiento por temperaturas altas, bajas, agitación, vibración y evaporación. Todo eso también va a afectar pues, a la estabilidad de una emulsión. Muchas veces pues estos tipos de productos se pueden separar. Se pueden separar debido a que no pues no se guardan a una buena temperatura o tienen varios problemas en el almacén. A lo mejor ya tienen tiempo que llegaron y no los han sacado. Y por ejemplo, he visto algunas mayonesas que se empiezan a separar y bueno, pues hay que tener ahí pues principalmente en cuenta las PEPs y las WEPs, que son las primeras entradas y las primeras salidas, primeras entradas, que es el PEPS, y el WEPS, últimas entradas y primeras salidas, para pues principalmente no tener productos ahí en almacén y que se nos rezaguen. También tenemos el tamaño de los glóbulos de la fase dispersa. Aquí el tamaño y distribución de tamaños de partículas de una emulsión van a depender del tipo e intensidad de agitación suministrada. Si se reduce poco a poco, el tamaño de las partículas de la emulsión van a variar el color y el aspecto de esta. A mayor agitación, en este caso, menor tamaño de partícula. Aquí un secreto muy importante para la industria de los helados es que pues entre más se agite, mayor será pues principalmente la espuma que va a salir. Y obviamente que el tamaño de partícula pues va a ser muy pequeñito. Es por eso cuando se descongela un helado y estaba en un recipiente de 1 litro, pues podemos reducirlo pues casi a la mitad. Y bueno, pues se redució pues principalmente porque el líquido pues regresó a su estado normal, estado líquido. Y bueno, pues toda la parte de las espumas se fueron rompiendo. Entonces realmente lo que estamos comiendo de un helado a base de crema y a base de leche y un saborizante, pues principalmente es aire o las burbujas con un saborizante y un agente lácteo.
Y obviamente que entre las gotas estén grandes o normalmente contribuyen a una inestabilidad de la emulsión. Es por eso que lo ideal es que tengamos eh, tamaños pequeños de partícula para que pues principalmente nuestras emulsiones sean más estables. Y recordemos que pues todo esto va a afectar pues principalmente a la mayonesa, a la mantequilla, algunos aderezos, etcétera. Aquí tenemos el tamaño de los glóbulos en la fase dispersa. Tenemos una característica, tenemos en otro recuadro la emulsión y microemulsiones. Tenemos el tamaño de la gota como característica. En una emulsión es mayor a 1 micrómetro. En una microemulsión es menor a 0.1 micrómetros. Esto es un tamaño de gota pues muy pequeñita. Y recordemos que entre más pequeñita, más estable va a ser la emulsión. Tenemos aquí un aspecto pues opaco. Y bueno, en una microemulsión, pues es transparente o translúcida. Esa es una de las grandes ventajas. Y la estabilidad termodinámica en la emulsión, pues aquí no aplica, pero en una microemulsión, pues sí. Y aquí tenemos, pues varios ejemplos de, unos experimentos, en este caso de los aceites. Aquí esta parte de los aceites extraídos pues del coco, extraídos de los olivos. Y bueno, pues ¿qué pasa cuando pues principalmente se dejan reposar y se extrae únicamente pues principalmente la parte grasosa o la parte del aceite? Y bueno, pues cuando se le añade un agente, pues principalmente emulsificante, pues podemos darnos cuenta que ahí pues tenemos un líquido transparente y en el otro tubo de ensayo, pues tenemos una emulsión, pero pues aquí el tamaño de partícula es mayor a 1 micrómetro y se ve pues un aspecto opaco. Y bueno, pues eso también afecta a la parte de si se vende o no el producto. Recordemos que el tamaño de los glóbulos de la fase dispersa, si se reducen poco a poco, el tamaño de las partículas de una emulsión van a variar en el color y el aspecto de dicha emulsión. ¿Sale? También eso afecta a la parte del color, pues de la mantequilla, de la crema, del helado, entre algunos otros. La viscosidad de la fase continua y de la emulsión. Recordemos que la viscosidad de una emulsión, cuando hay exceso de fase continua, es virtualmente la viscosidad de dicha fase. Aquí tenemos, por ejemplo, unos aderezos, y bueno, recordemos que a mayor viscosidad, la fase continua, en este caso, la estabilidad pues va a ser mucho mayor. Y aquí, al aumentar la proporción de la fase dispersa, se aumenta la viscosidad de la emulsión hasta un punto que la emulsión deja de ser líquida. Y bueno, pues debemos de considerar principalmente esto porque ustedes están estudiando gastronomía, están ahí pues llevando ahorita cocina mexicana y bueno, pues ya llevaron bases culinarias y ya vieron la clasificación de las salsas madres. Y bueno, pues principalmente para que una salsa, para que un aderezo tenga una buena consistencia, tenga pues principalmente una buena estabilidad, pues principalmente aquí el tamaño de partícula, la cantidad del agente emulsificante, la temperatura, la viscosidad, pues son fases que van a intervenir en el proceso de qué tan estable puede ser mi salsa, mi aderezo, entre algunos otros productos que vayan a elaborar, a lo mejor el chocolate o vayan a elaborar a lo mejor una salchicha o algún otro producto, ¿sale? Y bueno, hasta aquí continúa la parte 1.